Bienvenidos al primer Open Class de la Universidad de Lima, pero no quisiera empezar sin antes hacer referencia a algo que ha venido circulando en las redes sociales respecto a la ficha del evento sobre el marketing chicha y la arquitectura guachafa, ¿no? Es bueno aclarar que la aproximación que tenemos tanto Cristina Dreyfus en el campo de la arquitectura como el que habla en el campo del marketing chicha, nuestra visión a estos fenómenos no tiene nada de una visión distante, de cierta conmiseración, sino todo lo contrario. Ver el potencial que tienen ambos fenómenos, examinar la gesta donde millones de compatriotas han hecho realidad el sueño de la casa propia, el sueño del negocio propio, merced a un trabajo constante, lleno de aciertos, pero también de errores. Es lo que vamos a, de alguna manera, apreciar, enumerar en el evento que presentamos a continuación. Los invito a seguirnos. La chicha ha sido, de alguna forma, la banda sonora de uno de los procesos sociales más importantes de nuestro país, ¿no? Las migraciones. Las migraciones le han cambiado el rostro al Perú, ¿no? Somos otro país, mejor dicho, somos tres países, ¿no? Como señala Francisco Durán en su libro El Perú fracturado, hay el Perú formal, el Perú informal y el Perú delincuencial, ¿no? Y en cada país van a encontrar ustedes un sector alto, un sector medio, un sector bajo, ¿no? Un sector alto, por ejemplo, del Perú formal sería, no sé, el gerente de un banco, ¿no? Un sector medio del Perú formal sería de repente el asesor de créditos de la misma entidad. Y el sector popular, el sector bajo del Perú formal, sería el chico encargado, por ejemplo, de la seguridad o la limpieza, ¿no? Pero que tiene vacaciones, tiene CTS, ¿no? Pero también está este Perú informal, ¿no? Que es el Perú más grande. Se calcula que 8 de cada 10 peruanos viven en la informalidad, ¿no? Es un número enorme, y por lo menos el 60, ya cerca, inclusive supera el 60% de la economía peruana está en la informalidad, ¿no? Es un porcentaje altísimo. Igual hay un sector alto, hay un sector medio y hay un sector bajo, ¿no? Un sector alto del Perú informal sería, no sé, el dueño de una flota de combis. La clase media del Perú informal sería el dueño de una unidad, ¿no? O el chofer. Y la clase baja del Perú informal, el chico el cobrador o el datero, ¿no? El tipo que apunta las rutas de cada una de esas unidades. Y, obviamente, hay una clase alta en el Perú delincuencial, ¿no? Lamentablemente, los capos de la droga serían la clase alta del Perú delincuencial, la clase media, los extorsionadores, ¿no? Los asaltantes de bancos, y la clase baja, el chico que te arrebata la cartera cuando subes el puente para cruzar la Javier Prado, ¿no? Para que vean que estos países no están separados, no están desconectados, van a darse cuenta que, por ejemplo, aquí en la universidad sería un enclave del Perú formal, ¿no? Sales a la puerta, está nuestro querido tío Guasa vendiendo golosinas, sería una expresión, pues, del Perú informal, y si subes, pues, el puente y tienes la mala suerte de que te asalten y te roben tu celular, estás en contacto con el Perú delincuencial, ¿no? Entonces son países que se están juntando, ¿no? Que se están mezclando, y de alguna manera la música chicha ha sido la banda sonora de la gestación de estos tres Perús. Bueno, la chicha tiene acepciones negativas y acepciones positivas, ¿no? De las negativas, todo el mundo ha oído hablar, por ejemplo, de los diarios chicha, ¿no? Pasquines que circulaban en la época de la dictadura fujimorista, todo el mundo ha oído hablar, por ejemplo, de políticos chicha, ¿no? Hasta se hablan de universidades chicha, ¿no? Entonces, como sinónimo de algo que no está bien hecho, que no está bien articulado, ¿no? Que ha sido de alguna manera construido de forma muy artesanal, ¿no? Pero también hay una acepción positiva, ¿no? Que es la que nosotros estamos tratando de potenciar, ¿no? La idea, por ejemplo, de desarrollar empresas con muy pocos recursos, ¿no? La idea de apostar por las mezclas, por las combinaciones, que es parte, por ejemplo, de nuestra creatividad culinaria. Yo recuerdo una de las primeras emisiones del programa de Gastón Acurio, Aventura Culinaria, donde él presenta un plato que yo había visto en un chichódromo, ¿no? Que era el plato de los 7 colores, ¿no? Que es arroz chaufa o arroz con pollo, le ponían papa a la huancaína, le ponían ceviche, ¿no? Y ese mismo plato lo presenta Gastón en su programa acompañado de un jugo de mango, ¿no? Y lo presenta, lo acerca a la cámara y dice, esto es el Perú, ¿no? Este arroz con mango, literal, ¿no? Entonces, este es nuestro país, ¿no? Y la chicha es un poco la expresión de todo eso, ¿no? Esas mezclas, de esas hibridaciones, ¿no? Que caracterizan a nuestro país y de la cual estamos, y con todo derecho, muy orgullosos, ¿no? Sobre todo de nuestra gastronomía. La música chicha también recoge buena parte de estas acepciones positivas y negativas, ¿no? Nosotros
Vamos a poner mucho énfasis en esta investigación, en la investigación que realicé y que vengo realizando ahora porque estoy estudiando también la cumbia electrónica en las acepciones positivas, ¿no? Por ejemplo, las estrategias de marketing y sobre todo la forma que tuvieron los managers de la chicha de entender las nuevas reglas de la economía. Eso me pareció de una lucidez extraordinaria. ¿A qué me refiero? Ellos pusieron más énfasis en los productos intangibles. Es decir, en los años 90, el negocio de la industria musical se sustentaba básicamente en la venta de material discográfico, ¿no? Los CDs y los cassettes, ¿no? Que de repente para ustedes deben ser cosas, ¿no?, de un pasado muy remoto. La cuestión es que ellos se dieron cuenta que luchar con la piratería era una cosa muy difícil y apostaron más bien por los conciertos, ¿no? El negocio para ellos, el negocio de la música, estaba en los conciertos, ¿no? Entonces, los intangibles. Pero había otro punto más que yo suelo señalarles a mis estudiantes en los cursos de marketing, en los cursos de negocios, en la universidad y en otras universidades donde también dicto. Es un elemento clave, ¿no? Por ejemplo, si usted va a poner un negocio, del tipo que sea, tiene que pensar en su barrera de entrada. Es decir, algo que haga posible que su negocio sea difícil de imitar. Como los chicheros, ¿no?, los managers de la cumbia, sabían que, merced a la piratería, esto era muy difícil, entonces, ¿cómo hacemos la otra cara si no tienes barrera de entrada? O sea, si no hay algo que haga posible que tu negocio pueda ser de alguna manera copiado, replicado con facilidad, alguna barrera que haga difícil eso, tienes que hacer que los piratas sean tus aliados, ¿no? Ese es, ¿no?, los exámenes que suelo plantearles a mis estudiantes, ¿no?, de los cursos de marketing. Oye, ¿cuál es tu barrera de entrada, ¿no? Y si no tienes una, ¿cómo haces que si te copian, tú ganes dinero, ¿no? Si te piratean, tú ganes dinero. No es muy sencillo de conseguir esto, ¿no? Entonces, obviamente, ninguna barrera de entrada es para toda la vida, ¿no? Puede durarte 6 meses, 1 año, pero al menos un tiempo de supervivencia, ¿no? Entonces, los chicheros lograron, como no pudieron construir una barrera de entrada, convirtieron a los piratas en sus aliados, ¿no? ¿Cómo hacemos que la gente que vende discos en las calles favorezca el negocio, ¿no? Entonces ya no vamos a ganar con la venta de los discos, sino vamos a ganar básicamente con los conciertos, con las presentaciones. Es por eso que comenzaron a tocar todo el tiempo 3 o 4 presentaciones diarias, ¿no? Recuerdo una conversación con el baterista de Bareto. Ellos incursionaron, hicieron una suerte de chicha fusionada con el rock, ¿no? Pero tocaban con grupos de chicha, pero me decían el ritmo que los managers nos exigían era tremendo, ¿no? Tocar 3, 4 presentaciones al día. Y ellos no entendían cómo los chicheros podían hacer eso. Y los chicheros decían, pues que no tenemos solo una banda, ¿no? Tenemos 4 bandas, ¿no? Con el mismo nombre, ¿no? Clonamos bandas, ¿no? Y le decían a los de Bareto, ¿por qué ustedes no hacen lo mismo? Los Baretos todavía están con la lógica, pues, de la banda de rock, ¿no? El grupo que tiene que estar, pues, todos juntos y haciendo las presentaciones, y no la idea que los chicheros implantaron, ¿no?, de clonar bandas y presentarse y así cumplir con todos los requerimientos de la gente. Entonces, ese es un elemento que me parece crucial, ¿no?, de la estrategia de marketing que desarrollaron estos grupos. Otro elemento que es fundamental en esta nueva forma de entender la economía, ¿no?, el tema de la experiencia, tiene que ver también con el tema de los precios, ¿no? Es decir, los chicheros fueron los que inauguraron una nueva concepción de entender el precio. El precio es una estrategia de comunicación. El precio también te dice cosas sobre tu producto. Obviamente la recomendación es que antes de que tú pongas el precio, hables con el contador, con el experto en finanzas y que él te diga cuál es el precio con el cual vas a tener rentabilidad y vas a obtener utilidad. Pero una vez que te dice eso, es la labor del comunicador establecer cómo el precio puede comunicar cosas sobre mi producto, ¿no? En ese sentido, los chicheros adoptaron estrategias bastante creativas, imaginativas de precio que hoy en día las escuelas de negocios replican. Por ejemplo, la estrategia del taxista callejero, ¿no? Es decir, el taxista te pone el precio de acuerdo a tu cara, ¿no? O sea, si te ve con cara desesperado a las 8 de la mañana, un precio, ¿no? Si te ve relajado al mediodía con tu enamorada, otro precio, ¿no? Entonces, o si hay mucho tráfico a determinadas horas, otro precio, ¿no? Entonces, lo mismo puede hacer un pequeño empresario, ¿no? Si el trabajo es para ayer, un precio, ¿no? Si me dan un tiempo prudencial, otro precio, y si es una corporación, un precio, si es otra pyme, otro precio, pero
nunca pensar en precios únicos, ¿no? Y es una estrategia que muchos de los managers de la chicha aplicaron, ¿no? Pensar en precios variables, ¿no? No pensar en un precio único, uniforme. Otro elemento es la estrategia que usa Starbucks, ¿no? Entonces, en lugar de precios de acuerdo a la cara del cliente, dejemos que el cliente elija el precio de acuerdo a sus posibilidades. Yo suelo sugerir tres, ¿no? La económica, una intermedia y la cara, ¿no? Pero a la económica nunca la llames económica, ¿no? Ponle un nombre simpático, así como hacen los amigos de Starbucks, ¿no? A la económica le ponen alto, ¿no? O sea, es decir, y igual, ¿no? A la intermedia le puedes poner VIP y a la grande o al precio más elevado, super VIP, ¿no? Entonces, pero dejas que el cliente se acomode de acuerdo a sus posibilidades. Es algo que también muchos managers de la cumbia implementaron, ¿no? Y por último, el precio que me parece más importante y más potente es gratis, ¿no? En la nueva economía, lo que circula, sobre todo básicamente en las redes, deben tener acceso gratuito. Debes ofrecerle algo a tu comunidad, ¿no? Eso va a potenciar la cantidad de gente que va de alguna manera a plegarse en tu página web, en tus redes sociales, pero algo que esta comunidad obviamente valore. Eso es muy importante, eso es muy relevante. Entonces, ¿qué cosa era gratis en el campo de la cumbia? Eran los discos, ¿no? Es decir, los regalaban en los conciertos, ¿no? Entonces, eso les servía como un mecanismo de difusión. Siempre piensen en obtener o desarrollar algún producto que puedan distribuir de forma gratuita. Eso es muy importante. Bueno, otra de las P's importantes, ¿no?, que ellos redefinieron fue la idea de la plaza, ¿no? Como son los puntos de venta, la distribución. Allí también tenemos lecciones que aprender, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a pensar la plaza simplemente como, estoy, por ejemplo, en redes sociales, estoy en internet, entonces estoy disponible las 24 horas del día. Pero pensemos la plaza también en el mundo físico y cómo podemos transformarla, ¿no? Podríamos pensar en canales de distribución que no sean los tradicionales, los convencionales. Recuerdo una editorial de libros que de alguna manera colocaba los libros ya no solo en librerías, sino también en kioscos o con los ambulantes, ¿no? Si tenemos una economía con un elevado número de informalidad, ¿por qué no incorporarlos dentro de nuestros canales de venta, ¿no? Eso sería también otro elemento fundamental. Y por último, la P más importante que estos grupos redefinieron fue el tema de la promoción, ¿no? La comunicación, que es el tema que creo nos ha convocado aquí, ¿no? Que es uno de los más importantes en la medida que somos comunicadores. ¿Cómo cambiar, cómo entender la comunicación hoy en día? ¿Y qué podemos aprender, ¿no?, de lo que hicieron los chicheros? Una de las grandes lecciones que ellos desarrollaron fue la siguiente. Dejaron de pensar el público por nivel socioeconómico, como estamos acostumbrados en todos los manuales de marketing, o por estilos de vida. Y comenzaron a pensar a su público por comunidades. ¿Cuál es la diferencia de pensar a mi público por comunidades? En lugar de características comunes, pensar en algo que hacen en común, ¿no? Esa es, yo creo, la gran diferencia. Por ejemplo, cuando yo les decía, conversaba o entrevistaba a managers de la cumbia, managers de la chicha, ellos me decían, bueno, nuestro público son gente de canchis, ¿no?, que están metidos en metal mecánica, ¿no? Entonces, pensamos en nuestro público ahí, ¿no? Y a esta gente son cheleros, les gusta la cerveza. Entonces, vamos a trabajar una estrategia con grupos que alienten el consumo de alcohol, ¿no? Entonces, no pensaban en su público por nivel socioeconómico. Nosotros lanzamos un producto, esto es para el B, esto es para el C. No, vamos a pensar en nuestro público por comunidades, ¿no? Es decir, qué cosas hacen en común, ¿no? Ese es un elemento que me parece fundamental, ¿no? Y la otra transformación que me parece también muy relevante es la forma como estudiaban a su público. Obviamente ellos no tenían muchos recursos para hacer, pues, una investigación cuantitativa, una investigación cualitativa, hacer focus group. Entonces lo que desarrollaron fue una estrategia bastante simple pero que es muy efectiva, ¿no?, que nosotros en el mundo académico conocemos como etnografía. Uno de los productores, uno de los managers me decía, mira, yo no tengo plata para hacer un focus o una serie de focus o hacer encuestas, entrevistas, pero lo que sí hago es me levanto temprano en la mañana, me voy al mercado mayorista y veo y escucho a ver qué grupos están siguiendo mi gente. No, eso es ir a su territorio, ¿no?, y ver efectivamente qué cosas están haciendo. Nosotros podemos hacer
eso está a nuestro alcance, ¿no? Ver, por ejemplo, aquí en nuestra facultad, ¿no? Los territorios. Territorio no es solo el espacio físico, sino cómo la gente se apropia del espacio físico, ¿no? Por ejemplo, las escaleras y la rampa, ¿no? Son lugares de paso, pero ¿qué son en nuestra facultad? ¿No? Son espacios de encuentro, ¿no? Nos desparramamos, nos relajamos entre clase y clase. Hay una anécdota muy simpática. Dos eminentes egresados de la Facultad de Comunicaciones, ¿no? Jeremías Gamboa y Lucho Quequesana, ellos me contaron que ellos se conocieron no en un salón de clases, sino en la rampa, ¿no? Como un punto de encuentro, ¿no? Y ahí comenzaron a conversar sobre sus proyectos. O sea, cómo la gente se apropia del espacio. Describir eso es un elemento crucial en cualquier investigación etnográfica. Otro elemento clave son las situaciones, ¿no? Estudiar situaciones de divertimento, de compra, de venta, que cómo reacciona la gente en una situación, cómo se comporta, por ejemplo, la gente en una primera cita, ¿no? Qué preguntas se hacen, ¿no? La típica del chico que le pregunta a la chica, pues, oye, ¿dónde estudias? ¿Qué haces? ¿No? ¿Con quién llevas ese curso? Hacen como un pequeño interrogatorio. No hagan eso, pero, bueno, la gente se comporta de esa manera, ¿no? Entonces, describir esa situación. O sea, los sujetos, contrario a lo que los estudios convencionales nos presentan como individuos autónomos, individuos independientes, los sujetos nos comportamos de acuerdo a la situación nos gobierna, ¿no? Yo recuerdo, estaba subiendo al 10º piso a la cafetería de profesores y me encuentro con el señor que hace limpieza, nos conocemos de vista, pero no sabemos nuestros nombres, y la reacción automática, porque no es pensada, cuando estás frente a alguien que no conoces mucho, pero que tampoco es un total sujeto que puedes ignorar, que no es un desconocido, es que sacas tu celular, ¿no? No tuve tiempo de sacar mi celular, él tampoco, y entonces nos miramos cara a cara y y él me preguntó, profe, ¿el clima está cambiando? ¿No? Yo le digo, sí, ¿no? El clima está cambiando. ¿Ya está haciendo solcito? Sí, ya está haciendo sol. Comenzamos una conversación sobre las ondas Kelvin, ¿no? O sea, ni a él ni a mí me interesaba en el clima, ¿no? Pero es lo que uno hace en esa situación. Algo similar, no sé, les ha pasado cuando ustedes se encuentran con un compañero del colegio, al que no ven 5 años, ¿no? La típica que uno dice, oye, ¿qué tal? Nos whatsappeamos, ¿no? Y después, nunca más, ¿no? Se va. Estudio ingeniería, ¿qué voy a hablar con él? ¿No? Entonces ya hizo su vida, ¿no? Entonces, ese es un elemento, o sea, cómo el sujeto se comporta en una situación es un elemento fundamental, ¿no? En un estudio etnográfico. Y curiosamente esa revalorización de la etnografía es algo que pude descubrir producto de la investigación que realicé de los grupos y las estrategias de los managers de la chicha, ¿no? Y el otro elemento de una estrategia de comunicación, una vez que has identificado tu comunidad, es el mensaje, ¿no? El posicionamiento, ¿no? Cómo de alguna manera vas a llegar con un mensaje que te distinga de la competencia, ¿no? Y que sea solo tuyo y que tu público lo reconozca, lo valore, ¿no? Ese es un elemento crucial. Entonces, por ejemplo, los managers de la cumbia sabían, este grupo está identificado con la gente que de alguna manera está más ligada al tema folclórico, al tema del huayno. No, estos son más citadinos. Sabían muy bien eso, ¿no? El posicionamiento. Eso es un elemento crucial. Un grupo de chicos se acercaron de la clase de fundamentos de comunicación, de fundamentos de marketing, perdón, a preguntarme querían reposicionar la Facultad de Comunicación. Les habían mandado una tarea, porque ellos decían, profesor, mire, hay un problema, no tenemos una buena imagen dentro de la universidad para otras facultades, ¿no? Los ingenieros nos ven como vagos, como relajados, como ociosos. Entonces, nosotros queremos cambiar esa imagen, ¿no? Porque no somos eso, ¿no? Somos gente aplicada, ¿no? Y es cierto, ¿no? La Facultad de Comunicación es la facultad que más produce en el mundo académico, ¿no? Y eso no es por pasarnos la parte, ¿no? Pero los ingenieros no nos creen, ¿no? No nos ven así, ¿no? Nos ven como, están con su camarita todo el tiempo, están resparramados en el parque, pero no saben qué estamos creando así, ¿no? Y yo le digo, ya, pero la pregunta es, ¿los ingenieros solo piensan que somos eso? No, también creen que somos creativos, que somos artistas, ¿no? Que tampoco son, ¿ah? Le digo, tengo muchos alumnos que no visitan ni siquiera la galería de arte que está dentro de la universidad, ¿no? O sea, artistas no son tampoco un buen número, o aficionados por el arte. Pero, sin embargo, hay la percepción por el otro de que somos eso. Entonces, el posicionamiento tiene que ver con eso, ¿no? Con la percepción que puede tener la gente sobre nosotros, ¿no? Y que nos distinga, ¿no? De cómo están de una manera posicionados nuestros competidores, y hay alguna característica que nos diferencie de los demás y que resulte creíble por nuestro público.
Para un ingeniero resulta creíble que un comunicador es un creativo, es un artista. Entonces nosotros podemos construir una imagen en torno a eso, pero no podríamos hacerla en función a decir pues, que somos la gente pues, más rigurosa, más aplicada de la universidad. No va a resultar creíble para ellos. Entonces nosotros tenemos que trabajar el posicionamiento de esa manera, ¿no? Y es lo que hicieron muchas de estas bandas, ¿no? Estaban los grupos que eran elegantes, los grupos que de alguna manera buscaban un público un poco más marginal. Entonces ese es un elemento que creo que es clave en cualquier estrategia de comunicación. Una vez que tienes eso, trabajas tu identidad gráfica. Por favor, no copien esto, ¿no? Son malos ejemplos, ¿no? De isotipos. La idea es, una vez que tienes un concepto, potenciarlo y todas tus piezas de comunicación tendrían que potenciar el concepto de posicionamiento. Estos son casos reales, ¿eh? Es lo que están viendo. Fíjense los desastres que se hace cuando no se estudia bien o no se asiste a las clases de diseño. Uno de los principios básicos de toda estrategia de comunicación efectiva es no interrumpir, no molestar, ¿no? Cuando ustedes han entrado a sus redes, cuando han entrado a YouTube, están en lo mejor del video y los interrumpen, ¿no? Los molestan. Y no sé quién cree que eso puede ser efectivo, ¿no? Que eso puede de alguna manera resultar. Eso no sirve para nada, ¿no? O sea, es decir, aparezcan en el momento justo, en el momento pertinente. Yo recuerdo una campaña muy simpática de una empresa de bloqueadores, era verano, la playa, y un grupo de chicos que parecían chicos reality aparecieron repartiendo bloqueadores en la playa. O sea, es el momento justo, necesitas un bloqueador. Además, se ofrecían a pasártelo por el cuerpo. O sea, ¿quién no va a querer que un chico o una chica reality te haga eso, ¿no? Pero no hacer eso que ponen pues a una impulsadora en una tienda, en un centro comercial, repartiendo sachets de cualquier cosa sin ganas. Una vez me dieron, inclusive, me recuerdo, un champú, ¿no? O sea, ¿para qué cosas yo necesito un champú, ¿no? Entonces, una cosa totalmente absurda, ¿no? Entonces, o sea, había un estudio pormenorizado del público al cual te vas a dirigir, ¿no? Y otro principio que debemos acuñar en nuestras estrategias de comunicación es el miedo. El miedo vende, ¿no? La gente, pero no se trata de asustar a nuestro público, sino ver cuáles son sus temores que tienen en torno al producto o servicio que nosotros estamos ofertando y cómo nosotros lo vamos a tratar de evadir, vamos a tratar de combatir ese temor, ese miedo que pueden tener nuestro público, ¿no? Ese es un elemento que muy pocas veces tratamos nosotros seriamente, ¿no? Es un elemento clave, ¿no? Este señor sabe mucho de eso, posiblemente va a ser reelegido, porque maneja muy bien el miedo de la gente, ¿no? Entonces hay que tener eso en cuenta, siempre a tener una luz en torno a este punto, ¿no? ¿Cuál es el temor? Pero obviamente usarlo de forma positiva, ¿no? Y otro elemento que una empresa que no tiene muchos recursos puede aplicar son las estrategias de relaciones públicas. Pero por favor, no pensemos en relaciones públicas como que esto que aparece pues, en televisión al final de un programa, los créditos, donde dice pues, ¿no? que tal animador se viste en tal tienda. Los créditos solo lo leen posiblemente los críticos de cine, ¿no? El espectador común y silvestre no lee créditos. Pero lo que sí podemos hacer es la estrategia que usó esta pollería de usar a su muñeco que representaba a la tienda y llevarlo de alguna manera al programa, porque la gente de un programa cómico, ellos daban la alimentación al staff del programa, pero les dijeron, oye, un favor, pero que el muñeco entre, pues, ¿no? Y lo metieron como parte de la lógica del programa. Estaba el enfrentamiento entre las señoras de La Molina y la gente de ATE, ¿no? Y el muñeco a veces traicionaba a la gente de ATE y se iba a La Molina y lo terminaban apaleando. Hasta ahora ustedes se acuerdan de eso, ¿no? Y el programa tiene varios años ya de cancelado. O sea, para que vean lo poderoso que es, ¿no? Hacer una adecuada estrategia de relaciones públicas, ¿no? Eso es muy potente, pero que el producto o servicio tenga un rol dentro de la lógica del programa, que no aparezca de forma, pues, impostada, ¿no? O al final en el listado de créditos. Eso verdaderamente no sirve para mucho, ¿no? Otras grandes estrategas del tema de relaciones públicas son estas señoras, ¿no es cierto? Las vedettes. Saben qué cosa tienen que decir en una entrevista. Ustedes van a pasar por una entrevista de trabajo, una entrevista laboral, una entrevista en televisión. Siempre que vayan a una entrevista, tienen que tener cuál es el concepto de posicionamiento que voy a decir. ¿Y saben cuál es el concepto de posicionamiento de ellas?
oye, fulanita, oye, le has sacado la vuelta a tu pareja. ¿Cómo es que te has comportado así? Sí, es cierto, le he sacado, pero es mi amigo. Pero no se olviden, mañana estoy en Huacho, pasado en Barranca, ¿no? Y pasado estoy en Junín. Sí, pero fulanita, si ya te has comportado, no te olvides, mañana estoy en Barranco, ¿no? Mañana, pasado en Junín, pasado en Barranca. Es decir, lo repiten una y otra vez. O sea, te dan un minuto en televisión. Anda con el concepto que tú ya tienes asegurado y repítelo. Nunca trates de discutir con el entrevistador. El tipo maneja el tiempo. Inclusive puede ser una persona no muy despierta, igual te va a controlar. Igual él va a manejar la situación. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Pierre Bourdieu, ¿no? El padre de la sociología, y un entrevistador, un tipo sin muchas luces, lo dejó en ridículo. A Pierre Bourdieu, ¿no? Imagínate que nos puede hacer a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, lo único que tienes que hacer, o sea, no generar controversia, no tratar de debatir o ganar la discusión, sino repetir lo que tú has venido a decir. Y repetirlo una y otra vez. Aprendan, por favor, de estas señoras. Y, por último, el tema del mito. Construir un mito. Los mitos son lo que la gente recuerda, ¿no? Este señor es Johnny Orozco, ¿no? Del grupo Néctar. Todos, no sé si conocen su historia. Él murió en Argentina en un terrible accidente automovilístico, pero él nació como grupo en Argentina. Una suerte de... o sea, se fue a morir, o sea, el círculo se comenzó a cerrar, ¿no? Su hijo Davis repite eso, ¿no? Todo el tiempo. La idea del eterno retorno, ¿no? Algo que siempre regresa. El discurso mítico tiene esa fuerza, ¿no? Y los mitos no mueren, ¿no? El grupo sigue, ¿no? Porque tiene ese carácter, ¿no? Johnny Orozco es la voz del grupo Néctar, ¿no? Hagamos eso nosotros también con los grupos, con los productos que estamos ofertando. ¿Cómo los mitificamos? ¿Cómo de alguna manera hacemos que este producto tenga un carácter que nos dé fuerza, que haga que podamos seguir, que se haga una suerte de talismán? Hacer empresa en un país como el Perú es difícil, en cualquier parte del mundo es difícil, pero lo es mucho más en el Perú. Entonces, tenemos la posibilidad de hacer infinidad de historias, porque son historias de gente que ha tenido que luchar, ha tenido que enfrentarse a miles de adversidades, ¿no? Inclusive él sufrió mucho también temas de racismo, tanto en Argentina, pero también en su propio país, inclusive ya siendo exitoso. Él reseña una anécdota que a mí me llamó mucho la atención. Llegó a un restaurante, cinco tenedores, y un mozo de su barrio, además, lo trató muy mal, ¿no? Lo hacía esperar, entonces, y él dejó una propina de varios miles de soles. Y el tipo se quedó, pues, y le dijo, esto es una lección para que aprendas cómo tratar a tu gente. Una de las características del racismo en nuestro país, su carácter doloroso que tiene, es que de alguna manera choleamos y negreamos a la gente que nos resulta cercana, que son nuestros amigos, inclusive que son nuestros familiares. O sea, tenemos tantas dificultades que vencer que, o sea, conseguir una storytelling, conseguir historias recordables no va a ser difícil. En lugar de poner misión, visión, valores, cuenten mitos, pero para contarlos obviamente hay que leer. Muchas gracias.